Estamos de regreso ya y vamos a intentar comunicarnos con Andrés Castillo. Entiendo que la señora ministra está a punto de conectar. Tenemos en unos 4 minutos, pero valdría la pena conversar con el doctor Andrés Castillo. Él presentó una demanda por el tema de los actos vandálicos de los que comentábamos con los dos concejales y el exalcalde. Valdría la pena tener una visión sobre esto, qué va a pasar, cómo fue la actuación de la Fiscalía, qué más puede pasar. Nada menos que la denuncia es a los principales dirigentes de la CONAIE, ¿no? Al señor Vargas, al señor Isa, que además tienen una posición bastante dura contra lo que significa la protesta, lo que significa, yo diría, encontrar caminos de solución, pero los problemas que se presentan no son una confrontación, sino problemas que si en democracia hay que resolverlos deben tener mecanismos. Milton, no sé si ya, tampoco Andrés Castillo. Ya, estamos en contacto, me parece que con Andrés Castillo. Vale la pena tener una primera explicación de lo que está. 5 minutos. Andrés, bienvenido, buenos días. Queríamos un poco una pequeña explicación sobre la presentación de la demanda, cuáles son las bases y qué esperamos. Andrés, bienvenido, buenos días. Hola Francisco, buenos días, muchísimas gracias por la llamada y la invitación. Bueno, 204 del Código Orgánico Integral Penal, atentado contra bien ajeno. Artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal, delito de odio. Esos son los que yo he denunciado. Más allá de que ese 12 de octubre, Francisco, hubo una concurrencia de infracciones. Es decir, cuando llegó el movimiento indígena al monumento, había gente que estaba ahí haciendo un acto en el cual se pretendía resaltar la historia de Latinoamérica, el mestizaje, la hispanidad, y ahí habían hombres, mujeres, etcétera. Llegaron ellos, los agredieron verbalmente, los agredieron físicamente. A una de las compañeras, a Mamela Fiallo, que estuvo ahí, la ortigaron, le lanzaron pintura, se lanzó pintura a la autoridad, se pretendió derrocar el monumento y hubo un conato de incidente ahí muy fuerte. Y no solo conato, hubo un incidente en toda su regla. Entonces, yo he presentado la denuncia en la Fiscalía, particularmente por estos dos delitos. El 204 habla sobre el daño bien ajeno y establece una serie de requisitos para incrementar la pena, es decir, como una suerte de agravantes. Y estos agravantes consisten, uno de ellos, en que si es que ese bien ajeno pertenece al patrimonio de la ciudad. Entonces, por un lado estamos en eso y por otro lado el delito de odio que responde a la serie de agresiones que se hizo a las personas, es decir, a quienes estaban ahí, porque no se puede odiar a un monumento, pero sí se puede odiar a las personas. ¿Y cómo tipifica el 177 el odio a las personas? Cuando un ciudadano realiza actos que atenten psicológica, física o verbalmente contra otro ciudadano o ciudadanos por sus creencias religiosas, por su condición étnica, por su preferencia sexual, por su ideología, por su cultura, etcétera, incurre en delito de odio. Entonces, esas dos son las denuncias que yo particularmente he presentado, más allá de que Mamela Fiallo también ha presentado una denuncia por agresión. Una agresión física y una humillación, ¿no? Ortigarla ahí. Andrés, ¿esto no es un poco como abrir también una mayor confrontación? Porque están ahí, los actores son nada menos que los dos líderes de la CONAIE, ¿no? El señor Vargas, el señor Isas. Pero ¿puede ser eso abrir una puerta de mayor confrontación o no, Andrés? La pelea en el último tiempo, Francisco, ha sido gobierno, CONAIE, gobierno, dirigentes indígenas. ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos
¿Y qué culpa tiene la ciudad de Quito de los resentimientos de parte y parte? Ahora nosotros no, antes la ciudadanía no había confrontado, había aguantado, había tolerado, había esperado que la autoridad municipal se pronuncie, que la autoridad municipal salga por sus fueros, que el señor Yunda defienda la ciudad, y no lo han hecho. Y nosotros además hemos estado tolerando, aguantando, soportando, confinándonos. El confinamiento en Quito no es solamente en la época de pandemia, Francisco. Recordará usted cómo en octubre del año anterior estuvimos varios días confinados en nuestras casas con toque de queda porque los señores Isa y Vargas con sus correligionarios estaban protestando en la ciudad de Quito y la estaban reventando por todos los frentes. Entonces, a nosotros, para garantizar la seguridad, tuvimos que parar. Muchas empresas, microempresas, trabajadores, obreros, profesionales, ¿Y cuál comenzaron será? un proceso de quiebra y de problemas Encima de económicos. eso, la pandemia. Y Andrés, de ya para la pandemia, ¿no? claro, Andrés, ¿qué esperamos entonces? ¿Qué puede pasar en la fiscalía? Fiscal General del Estado, más allá de que yo entiendo que las funciones de ella ahora mismo deben estar a tope, trabajando muchísimas horas diarias por toda la cantidad de casos que debe resolver o ayudar a resolver o a investigar con respecto a la década de Correa y a los casos que se han dado en este gobierno, pero yo sí quiero hacer un llamado para que no suceda lo que ha pasado con la investigación de octubre del 2019, que está ahí, durmiendo el Y sueño de no ha los... pasado nada. Y no ha Esperemos pasado nada. entonces eso. Gracias, Esperemos. Andrés, por compartir estos hechos. Ha estado con nosotros el doctor Andrés Castillo. Muchísimas gracias por compartir lo que está pasando. Y de inmediato pasamos a saludar a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, bienvenida, buenos días. La democracia bajo ataque, se dice, y el libro suyo nos cuenta lo de octubre del 2019 y la ciudadanía se pregunta, a más de constatar lo que pasó, a más de estar conscientes ya, ¿qué se puede hacer? No ha pasado nada más. Bienvenida, buenos días, ministra. Buenos días, Francisco. Me gustó saludarle, saludar a sus oyentes. En efecto, ha transcurrido un año desde los hechos de octubre de 2019, ya un año. Ha sido un año difícil. Muchos de los problemas que ya vimos, que ya enfrentamos en octubre, probablemente se han profundizado después de la crisis del COVID. Pero para nosotras, me refiero a Amelia Rivadeneira, a mí, que somos las autoras del libro que hemos presentado esta semana, era importante hacer esta recopilación, este ejercicio de memoria. Y de eso se trata el libro. Una memoria, una recopilación, poner en orden una serie de hechos confusos, de sucesos, y también una hipótesis, que es que la democracia estuvo bajo ataque. Los ciudadanos, las instituciones democráticas, los principios de convivencia democrática, que lo que pasó en octubre fue mucho más que un paro, que sus protagonistas no fueron solamente los representantes del movimiento indígena, sino que detrás de esa protesta se escondieron intereses inconfesables. Esto es parte de lo que en el libro tratamos de explicar, de fundamentar. Creo que es interesante mirar algunos documentos, algunas partes de la historia. La orden de la CONAIE de secuestrar policías y militares, la amenaza de la organización Guarani si es que no se hacen determinadas designaciones. Creo que también eso nos lleva a profundas discusiones sobre cuál es el Estado, el sistema político en el que estamos dispuestos a tener un proyecto común en un país que efectivamente es diverso. Claro, pero ahí uno recordaría, y le recordarían a usted mismo, lo de la plurinacionalidad. Puede ser entonces siendo diverso, puede ser un conflicto, podrían comenzar a reclamar territorios de administración propia, la justicia indígena, y para aumentar visiones, tiene usted un planteamiento político, ¿no? El mariateguismo, o sea, el marxismo trasladado al campo, nos plantean una nueva confrontación, ministra. Sí, Francisco, en efecto, los derechos colectivos consuetudinarios recogidos por el Ecuador
Primero, al ratificar la Convención de la OIT sobre estos derechos, ya hace unos 30 años por lo menos, luego recogidos en la Constitución del 98, profundizados en la Constitución del 2008, pero me atrevo yo a ofrecer una hipótesis mía, personal, por favor, esto no es una postura del gobierno, pero muchos de estos conceptos que han sido creados, que han sido adoptados para profundizar esta democracia diversa, me parece que fueron finalmente en octubre manipulados para justificar actos violentos. Me explico brevemente. Yo creo que este es un país con una diversidad que amerita y que así debe ser, reconocer formas organizativas, cosmovisiones, formas de vida, incluso mecanismos propios para resolución de conflictos, lo que se llama la justicia indígena, este pluralismo jurídico, de acuerdo, pero el pluralismo jurídico o el territorio indígena es la 6 de diciembre y patria. ¿Cuál es el territorio indígena? ¿Cuál es la jurisdicción indígena? ¿Cuál es el tipo de conflictos que pueden ser resueltos a través de estos mecanismos? ¿En dónde? ¿Entre qué sujetos? ¿Hay relativismo cultural al prenderle fuego a la Contraloría General del Estado? ¿Se necesita un peritaje antropológico para resolver si está bien o está mal hacer algo así? Creo que ahí ese límite se ha cruzado. Sí creo en un Ecuador diverso, en un Estado en el que quepamos todos, que sea capaz de reconocer muchas formas posibles de vida individual y colectiva, pero creo que muchos de esos conceptos fueron lamentablemente distorsionados a propósito de la violencia del año pasado. Usted cuando decía la ratificación de tanto de los convenios de la OIT como el 169 sobre todo, cuando pensamos eso y estaba en la Comisión de Asuntos Internacionales Luis Macas, hicimos el informe para la aprobación del convenio 169, año 1995. Pero no era la disolución de un país, no era una confrontación, era en un tema de un marco democrático. Y usted nos plantea, está la democracia bajo ataque. Eso entonces, grupos que no creen en la democracia, que quieren usar esta concepción, como usted la ha descrito, con el afán de destruirla y que posicionar un nuevo modelo, algo parecido a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, ministra. Me parece que es parte de la discusión, Francisco. Creo que es parte de la discusión. En esa discusión yo soy parte interesada, sin lugar a dudas, y lo decimos con Amelia en las primeras páginas del libro. Nosotros no pretendemos ni una mirada neutral, ni una propuesta global con estas páginas. Nosotras vivimos octubre desde un lugar específico y desde una responsabilidad específica, desde una perspectiva. El Ministerio de Gobierno, la tarea de la policía, probablemente la más compleja de todas las tareas en esos días tan tristes. Pero ojalá tanto este aporte como todos los demás que ha provocado lo de octubre se puedan usar para un debate todavía no resuelto. Lo que usted ahora mismo dice, ¿Estado o no Estado? Porque en el libro de quienes estuvieron del otro lado de la protesta, hay algunas partes que vale la pena revisar, algunas partes en donde los protagonistas, los autores dicen el Estado es el enemigo. Creo que eso dista mucho de la propuesta y de la postura de los 90, en donde la dirigencia indígena lo que planteaba era un Estado en el que haya espacio para todos, que reconozca todas las formas, pero dentro del Estado, dentro de la democracia. Hoy me parece que podríamos estar frente a una transformación o no sé si solamente al surgimiento de una nueva ala dentro de ese movimiento que ya no se plantea la posibilidad de este Estado y de esta democracia. Pero creo que es una pregunta profunda, que va más allá de la anécdota, más allá de lanzarle pintura al monumento. Es una pregunta profunda para nuestra vida en común. Claro, nuestra vida en común, esta que se ha intentado construir, esta democracia que tiene dificultades, pero que todos los días, ¿no? Uno dice, la democracia es un ente vivo que hay que irlo construyendo,
que tiene que ser con respetos, con un acuerdo social, o sea, con una constitución, con unas leyes, pero para todos, las reglas tienen que ser para todos. ¿Usted encuentra entonces que en octubre se rompieron varios límites y lo que debe definir esta organización política es en los límites que va a jugar, o ya nos encontramos en una confrontación así pura y simple? Creo que eso es parte del debate. Si es que alguien quiere llegar a la Asamblea, lo hace participando en elecciones, en el modelo que está diseñado, o lo hace en su camino quemando la Contraloría. Es que es literalmente ese el dilema al que nos enfrentamos. Y además, Francisco, el dilema al que nos va a enfrentar mi juicio político en los próximos días. Mi juicio político en la Asamblea Nacional es por usar bombas lacrimógenas en octubre. Entonces, ahí también hay un debate que va más allá de la antipatía política que pueda generarles a algunos sectores. Es un mensaje para la policía. La próxima vez que 50,000 personas actúen de manera violenta en Quito, o en saqueos en Guayaquil, o se tomen las plantas de agua potable en Ambato, o bloqueen 94 puntos en las vías, ¿qué puede hacer la policía? No puede lanzar bombas lacrimógenas. Hay una mayoría en la Asamblea que está interesada en prohibir el uso de la fuerza disuasiva. ¿Para qué? ¿Para que el uso de la fuerza sea menor o para que sea más duro? Porque ambas soluciones me parecen igual de peligrosas. Creo que si es que se da el mensaje equivocado de que la respuesta estatal debe haber sido más fuerte, es tan grave como si se da el mensaje de que la respuesta estatal debió haber sido la permisividad y la indiferencia. Entonces, creo que estos son debates profundos y que seguramente inauguran, ojalá, los debates de este periodo electoral, de este periodo de campaña. Claro, pero ahí hay una pregunta, ministra. ¿No siente usted que en el 2008, en la constituyente, al poner unos temas así medios ambiguos, no sembraron esto que estamos cosechando? No quisieron, digamos, en vez de construir una democracia plural y esto, el camino para que alguien en un partido único gobierne? ¿No siente usted que caímos en esa trampa y que los demócratas estamos secuestrados? Mire, no creo que nuestros problemas se puedan reducir al texto de la Constitución, porque de ser así, la Constitución diseña un país de ensueño. Creo que parte del debate que debemos tener, sí, es si esa Constitución es compatible con un modelo económico en donde no hayan ingresos ni recaudaciones. Creo que esa también es una discusión. Claro, y esa es la más profunda, digamos, más allá de la filosófica que encanta, pero que no es la concreta, digamos. Sí, y por eso creo que el debate sí tiene una arista constitucional, muchas interpretaciones que probablemente una corte de calidad como la que hoy tenemos, una corte constitucional, podrá ayudarnos a dilucidar, pero no creo que el conflicto que hoy se expresa en la realidad, en lo material, se pueda explicar desde lo constitucional. Ojalá podamos encontrar, diseñar el modelo político constitucional que haga posible el encuentro de esas diferentes miradas. Pero si es que alguna de esas miradas es ajena a la democracia o el Estado de Derecho o el Estado constitucional, entonces es mucho más difícil. ¿Y a usted le queda alguna duda de que hay miradas que se alejan de eso? No me queda ninguna. Lamentablemente, esta es parte de las hipótesis del libro. Claro. Al menos desde nuestra mirada, desde donde nos tocó vivirlo, creemos que en octubre se expresó mucho más que esta protesta política al poder de turno. De nuevo, insisto, creo que hay mensajes muy complejos para la institucionalidad. Prenderle fuego a la Contraloría, secuestrar policías, secuestrar militares, un panfleto de una organización en Cotopaxi que le daba instrucciones a las cooperativas de ahorro y crédito, que a propósito del paro debían decretar la moratoria de los pagos. Hay cosas que van mucho más allá del tema de los combustibles y que creo ahí hay que un ataque al Estado. Revelan, así es, y a las normas y al derecho, y creo que revelan mucho más que el tema de los combustibles o que el tema de una reivindicación justificada en la pobreza, en la desigualdad, que también son realidades. Claro. Ministra, ¿a usted le ha tocado enfrentar que
quizá uno diría con más fuerza que a otros, no solo por el pensamiento que ha esgrimido, lo cual es bueno, porque una política de ideas tiene que volver al país, eso es lo que hay que buscar en democracia, pero también encontrarse con gente que caminó usted de muchos años, respaldó tesis y ahora le enfrenta a un juicio político y van a querer vengarse por haber abierto temas de corrupción en la policía, abierto nada menos que lo del ITFA, que nos tiene realmente indignados, o sea, ¿cómo nos pasó esto? Pero le toca enfrentar y va a un juicio político. Y este juicio político lo quieren hacer virtual y usted ha dicho que no, que quiere verles cara a cara para discutir esto. ¿Qué quieren que haga la policía? ¿Qué rol deben tener las Fuerzas Armadas? Ministra, ¿cómo enfrentar esto? Todos los caminos conducen a Roma, dicen. Es correcto, Francisco. También creo que es así. Todos esos caminos se acercan a mí y a mi responsabilidad, ni siquiera en lo personal. Yo intento siempre hacer una distinción entre lo personal y lo político, y si bien también hay algunas personas que creo que lo que expresan es más personal que institucional, también es cierto que mi presencia en el ministerio le resulta incómoda a muchos intereses. La investigación de lo que ha sucedido en el ISPOL es muy grave, pone el dedo en la llaga no solamente sobre el manejo de los recursos de este fondo, sino sobre una serie de deficiencias de algunos actores del mercado de valores. Mire usted Una que hoy vergüenza de las casas de valores, sí. Así es. Hoy está intervenido depósitos de valores, depósitos y custodia de Cevale, que es un brazo operativo de las bolsas de valores, y que es el encargado de la custodia de esta riqueza inmaterial, digámoslo de alguna manera. Y está intervenido porque resulta que lo que decía que tenía no lo tenía. Así es. Entonces, es un problema realmente grave. Más allá ya de lo político, de este conflicto profundo del que estamos hablando, del tema del narcotráfico, esta madrugada hemos incautado casi 1 tonelada de cocaína en alta mar. Ayer, en un gran operativo, luego de 2 años de investigaciones, desarticulamos una organización dedicada a organizar el tráfico aéreo de narcóticos en Manabí y en Santo Domingo. Son intereses, por supuesto, que mi gestión afecta. La cantidad de estupefacientes decomisados este año, a pesar del confinamiento y la pandemia, supera todo lo de nuestra historia. Súmele a eso el ISPOL, efectivamente la policía, la minería ilegal, todos aquellos temas que yo he enfrentado porque creo que es mi responsabilidad, porque creo que es la tarea que me encargó el presidente del país. Todos esos temas son los verdaderos intereses que están detrás del juicio político, pero espero que todos estos temas también sean tan grandes y tan importantes para el país que vayan mucho más allá de mi presencia en el ministerio. El presidente de la Comisión de Fiscalización le respondía a ese reto de verles cara a cara, le respondía lo siguiente. A la carta enviada por la señora ministra, interpelada en este caso, en que exige que sea presencial, yo sí tengo que decirle al pueblo ecuatoriano y a la señora ministra que nosotros como comisión, como parlamentarios que somos, sabemos estrictamente lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra competencia. Y es más, ella como representante o integrante del COE Nacional sabe a qué normas tenemos que acogernos, como también el CAL ha emitido una resolución sobre el teletrabajo, que es la regla general que ahora tenemos que llevar todos los ecuatorianos. Desde mi comisión no puede haber excepciones para nadie y estoy claro y convencido de lo que tenemos que hacer en lo que nos corresponde en el marco de la independencia de las funciones del Estado. Eso es lo que está pensando nada menos que el presidente de la Comisión de Fiscalización. El reto suyo de mirarlos cara a cara tiene que ver con algo de lo que usted conoce de cada uno de ellos, ministra. La verdad, Francisco, tiene que ver con la manera en la que yo actúo. En el Ejecutivo también hay teletrabajo, pero yo no me acogí al teletrabajo ningún día de la pandemia. La policía tampoco. Yo voy a ser llevada a un juicio político por enfrentar los problemas, por enfrentar octubre, por enfrentar la pandemia, por enfrentar el ISPOL, por enfrentar la minería ilegal, por enfrentar el narcotráfico. Así que, como esa es la manera en la que actúo, me gustaría también enfrentar a mis interpelantes.
¿Usted encuentra que no quieren mirarla y que ese puede ser un conflicto? Pero también le pueden decir, oiga, puede decir lo mismo y mirarlos en las cámaras, ¿no es lo mismo? Lo voy a decir en cualquier lugar, pero le aseguro que otra sería la historia de su juicio sobre mí si yo me las decisiones que he tomado y asumir los desafíos que he asumido. Por eso es que le he pedido a la Comisión de Fiscalización que mis interpelantes salgan por un momento de sus casas y puedan llevar adelante un juicio político en donde podamos mirarnos. Yo creo que es como corresponde, es así como yo actúo, es así como voy a seguir actuando siempre. Pero claro, lo que dice el presidente es no podemos tener excepciones, este reto como una especie de guante, no se lo quieren, no se lo quieren aceptar. Ministra, le van a topar el tema de los hospitales, le van a decir que usted ha estado ahí, le van a decir que algunos amigos que estaban en el gobierno, usted los está tapando. Que sí tiene también una parte, digamos, de culpa en lo que ha pasado en la policía. No le van a reconocer que usted ha destapado, que usted es la denunciante. ¿Cómo actuar en eso? ¿Cómo salvar, diríamos así, me permito, discúlpeme usted, que la bomba en el gobierno central esté puesta como para destrozarlo, ministra? Veamos qué pasa en el juicio político. Hasta el día de ayer, yo solo tenía un juicio político en la Asamblea Nacional sobre el uso de bombas lacrimógenas. La verdad es que los asambleístas que he beneficiado personalmente en su gestión son solamente aquellos que han podido ser entrevistados o han tenido alguna notoriedad por dedicarse a atacarme, más que por su trabajo legislativo. Ese es el mayor beneficio personal que creo haberle dado a algún legislador, que ninguno de los que se han paseado por los medios de comunicación, ofendiendo, desacreditando, mintiendo, ha presentado un juicio político sobre ninguna otra causa. Pero no me cabe duda que tratarán de hacer todo un circo, algunos, porque yo guardo también un gran respeto por muchos legisladores que han sido un apoyo importante para el gobierno y para tomar decisiones claves, pero habrá quienes intenten hacer un circo mezclando cosas no solamente que son mentiras, sino que son exactamente lo contrario a la realidad. Ayer uno de estos legisladores decía, mire, por ejemplo, el hospital de Pedernales. Claro que sí, miremos el hospital de Pedernales. Yo denuncié, yo empecé la investigación. Por supuesto que miremos eso, para que vean cómo han sido tan sinvergüenzas de tratar de darle la vuelta a la realidad y hacerme a mí responsable de lo que yo he denunciado. Cualquier tema lo resolveré, cualquier tema lo responderé. Será, si no me equivoco, mi comparecencia número 40 a la Asamblea Nacional en 24, 25 meses de gestión. Y lo haré y responderé lo que sea necesario, aun si tratan de convertirlo en otros temas. Insisto, hay muchísimos intereses también inconfesables desde el lado de un grupo de legisladores en este caso, y espero poder evidenciarlo. Ministra, esto que usted puede evidenciar y que además se discute públicamente en medios, en el quehacer político de la vida diaria, un golpe a usted es un golpe al gobierno, no solo un golpecito, no. Están intentando tumbar a una torre, están intentando, para no darle otro calificativo, de la pieza del ajedrez que están jugándose. ¿Está consciente usted todo lo que significa atacarla a usted, ministra? Sí, Francisco, atacarme a mí es atacar a un ministerio importante, relevante para el gobierno, cerca de las elecciones, en el momento en el que hay que ejecutar sentencias duras, difíciles, complejas. Significa también en un momento político que es importante, trascendental para los meses que vendrán. Todas esas implicaciones tiene mi juicio y por eso es un ataque, sí, al gobierno y a muchas de las cosas que creo que el gobierno ha logrado. Estabilidad, lucha contra la impunidad, libertades, una postura equilibrada y valiente contra las mafias
y creo que todo eso también está en juego, a pesar de que el pretexto sean bombas lacrimógenas. Para concluir, ministra, le diría, ¿se siente responsable de algo? Claro, Francisco, soy responsable de muchas cosas, tomo decisiones todos los días, tomar decisiones implica muchas veces cometer errores, jamás actuar de mala fe, jamás actuar para perjudicar a alguien, pero cuando uno toma decisiones habitualmente tiene que hacerse responsable de aciertos y de errores, y yo lo hago. Ninguno de esos errores es una ilegalidad. Ninguno de esos errores implica usar un dólar que no sea mío y que yo no me haya ganado con mi trabajo. Ninguno de esos errores implica abusar, espiar, diseñar un Estado autoritario. Ninguna de esas cosas está ni de cerca en la ilegalidad o en el límite siquiera. Yo creo que voy a ser juzgada y voy a ser llevada a juicio político por mis decisiones. Han sido firmes, han sido valientes, también creo, porque en el camino veo que hay muchos sectores y muchas personas que hay temas que prefieren obviar, que prefieren mirar para otro lado. Yo no funciono así. Yo miro de frente, enfrento los problemas, enfrento a las personas, lo hago con equilibrio, lo hago sin personalizar, sin excederme, sin abusar, pero tampoco me tiembla la mano, y esa soy yo, y la Asamblea tendrá que decidir lo que opina de eso. Ministra, muchísimas gracias por este contacto. Estaremos siguiendo pues el juicio político, ¿no? Un gusto saludarla. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Ha estado con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Luego de un pequeñísimo corte estaremos conversando con la periodista María Belén Arroyo, la editora de la revista Vistazo acá en Quito, y el doctor César Ulloa, catedrático, para ver qué ha pasado con el correísmo y el gobierno de Moreno. Parte de eso, si se ha logrado zafar. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional,